Fuegos de avivamiento. Y es la novena semana que estamos hablando de esto. Y recuerda que estábamos hablando de ese primer fuego de avivamiento, hablábamos de Samuel, hablamos de David, de Josías, de Ezequías, de tantos hombres y mujeres de Dios. La semana pasada estaba hablando de la hermana Esther. Interesante la historia de esta mujer, una de las avivadoras de principios del siglo pasado. Y he querido hablar estas 3 semanas correlativas de esas 3 grandes mujeres avivadoras. Hablé de la hermana Esther, ¿recuerda? Una vida difícil, una vida trágica, perdió 5 de sus hijos, su marido le fue infiel, luego se quedó viuda, todo lo que esta mujer vivió, pero aprendió a lo largo de toda su vida a rendirse al Espíritu Santo. Y cosas extraordinarias pasaron en su vida que cambiaron toda una nación. Le digo esto porque a nosotros nos puede parecer a algo lejano, pero no es tan lejano. Hoy voy a estar hablando de esta mujer que está ahí en el título, Aimee Semple McPherson, que también era canadiense y que parte de su ministerio fue en Estados Unidos, pero no es tan lejano. Yo me convertí en el año 88 en el Puerto de la Cruz, soy de Punta Araba, y yo me convertí a través de misioneros americanos, que son nietos e hijos de estos miles de personas que conocieron a Jesús a través de estos ministerios a principios del siglo XX. O sea que llegaron hasta aquí. Recuerdo el misionero Giordano, que a semejanza de esta mujer que predicaba en carpa, la que vamos a hablar hoy, él montaba una carpa donde está ahora la estación antigua del Puerto de la Cruz, que eso era un descampado de tierra, y ahí montaban una carpa que era como un circo, me acuerdo hasta los colores, era blanco y amarillo, ese circo, y ahí encima de eso ponían los altavoces y se ponían a predicar. Gente que salió de estos avivamientos, que fueron tocados por la mano de Dios a través del mensaje, tanto de la que hablamos la semana pasada, de la hermana Esther, como de esta que vamos hablando hoy, como de la que hablaremos Dios mediante la próxima semana, que es Kathryn Kuhlman, que es una de mis favoritas en este de mover del Espíritu Santo. Esta mujer, Aimee Semple McPherson, como le digo, nos toca porque recibimos de toda esa unción a través de las vidas que vinieron a estas islas a sembrar la palabra de Dios. También me quisiera acordar del misionero Daniel Masser, que ya no está ante nosotros, partió, y de los misioneros, por ejemplo, uno de ellos con el que yo me bauticé, Bruce Thomas, que le mandaré un mensaje de aquí. Bruce Thomas sigue en el campo misionero allá en Estados Unidos y México. Bruce Thomas y Bonito Thomas, que les debo tanto, bajo su ministerio yo me bauticé en el Puerto de la Cruz. Y qué importante es que, aunque parece tan lejano, estamos recibiendo el fruto de toda esta gente. Aimee Semple McPherson, llamaba mujer de la providencia, porque tenía un cuidado especial por todas las almas, por todas las personas. Se la describe como una mujer adelantada a su tiempo. Mi esposa me dice a mí algunas veces, yo soy adelantada a mi tiempo, con las cosas que pienso soy adelantada a mi tiempo. Esta una mujer fue adelantada a su tiempo. Y es responsable en parte, como le digo, de este avivamiento como lo vivimos hoy. El avivamiento o el despertar pentecostal, la manera en que hoy se organiza la iglesia, tiene mucho que ver con el ministerio de esta mujer. De pasar al altar a orar, de los llamados, de que muchas cosas sucedían. Todo eso tiene que ver con todo lo que estamos tratando en estas semanas de estos avivamientos. Para ella, para esta mujer, la vida era un desafío. La vida era reto tras reto que tenía que conquistar. Y los problemas existían para ella solamente para superarlos y para ver a través de ellos la mano y la revelación de Dios y aumentar su fe. Qué importante es entender estas cosas, que también son vigentes el día de hoy. Fue una mujer de empuje, una mujer se describía como tenaz, fuerte y luchadora como pocas, que vivió, como la que hablamos la semana pasada, como la hermana Esther, vivió momentos trágicos a lo largo de su vida. Nació, como digo, en Canadá el 9 de octubre de 1890, hija única de un matrimonio que estaba en boca de todos, porque su mamá, llamada Minnie, era huérfana, su madre fue huérfana, y fue criada con el Ejército de Salvación. ¿Cuántos conocen el Ejército de Salvación? El Ejército de Salvación es un grupo denominacional cristiano, que como nosotros, evangélico, protestante, que habla de la palabra de Dios, pero ellos funcionan como un ejército. Ellos tienen sargentos, tienen tenientes, tienen capitanes, es por grado, se llaman el Ejército de Cristo, el Ejército de Salvación, porque la base de su doctrina es la predicación de la salvación. Y hacen una cantidad de obra social tremenda.
Si usted va al Puerto de la Cruz en Navidades, los sueles tocar viendo los villancicos y recogen muchas para trabajar en obra social, reparten alimentos, tienen comedores, reparten comida, están extendidos por todo el mundo. La mamá de esta mujer, de Amy, pertenecía al Ejército de Salvación. De adolescente, su madre dice que ya evangelizaba en las calles de Ontario, allá en Canadá, y esa madre sintió un llamado a ser predicadora. Pero resulta que con 15 años se casó con un señor que tenía 50 años. 15 años, ella, una niña, huérfana, se casa con este hombre de 50 años. ¿Cuánto se llevaba? ¿Sabe usted calcular? ¿Cuánto? Uy, la edad que tengo yo ahora. Casi. No, la del Señor digo casi. Que fue el papá precisamente de Amy. Esta mujer escribiría, la mamá de ella escribiría, voy a leer alguna página del libro, algún párrafo. La mamá de Amy escribió: al día siguiente, después de su matrimonio, Minnie, que se llamaba así su madre, se puso de rodillas y oró, confesando que había fallado en su llamada al ministerio y pidiendo el perdón de Dios. Entonces dijo: si solo escuchas mi oración, oh Dios, como escuchaste la oración de Ana en tiempos antiguos, y me das una niñita, yo la entregaré sin reservas a tu servicio, para que ella pueda predicar la palabra que yo debería haber predicado, que llene el lugar que yo debería haber llenado, y viva la vida que yo debería haber vivido en tu servicio. Oh Señor, escucha esta mi oración y respóndeme. Tremenda la oración de una mamá. Y efectivamente, a los pocos meses, esta mujer queda embarazada y ella ya sabía que iba a ser niña, porque era lo que le había pedido a Dios, y preparó todo y nació, pues, Amy, de la que hablamos hoy. De niña, en el colegio, los niños se burlaban de ella, porque ella pertenecía al Ejército de Salvación. Y eso en aquel tiempo era como cuando yo me convertí en el 88, que llamaban el aleluya, porque aquí todo el mundo era católico y yo era el único garbanzo negro. Entonces era un aleluya. Y me decían, ahí va el aleluya. ¿O no? Aleluya le decía yo, cada uno con la suya. Todavía me acuerdo. Pero esta niña tomaba la crítica y tomaba la burla y la volvía para su bien a lo largo de toda su vida. Y por ejemplo, ya de pequeña, cuando le hacían el vacío en el colegio y la llamaban, tú eres del Ejército de Salvación, y se burlaban de ella, ella en una ocasión cogió a un amiguito del colegio con el mantel de la mesa, un mantel rojo, hizo una bandera con un palo, se la dio al niño, ella cogió un cacharro y se puso a hacer un desfile, porque decía, sí, soy del ejército, y se puso a cantar. Y aquello se convirtió en una fiesta en todo el ejército, en todo el colegio, porque después todos los niños se ponían detrás y querían hacer el desfile, y aquello fue una manifestación de la gloria de Dios. Cómo volver una burla en algo que edificó a uno de sus compañeros, y empezaron a apreciarla. Lo que ella desde el principio comenzó a demostrar o empezó a salir de esa niña tan pequeña, ese liderazgo que había en ella. Ese liderazgo al punto de que aprovechaba hasta las circunstancias más difíciles, la gente que se quería burlar de ella, para sacar lo mejor de las personas. Así era Amy. Tenía ese espíritu que la caracterizaba. Como hija única, era una persona acomodada, no le faltaba de nada. Con 4 años dice que Amy acompañaba a su mamá, que iban al Ejército de Salvación, y se ponía en las esquinas de la calle a contar las historias bíblicas que había aprendido en su escuela dominical, las historias de David, de Goliat, de Sansón, de Daniel, pero lo hacía de una manera de expresarse tan imaginativa y tan que la gente se reunía alrededor de esta niña a escuchar cómo ella contaba con esa pasión, con esa experiencia, con esa vivencia, con esa imaginación, todas estas historias. Con 4 años, acompañaba a su madre a evangelizar, la madre se quedaba así mirando y la gente se reunía a ver a esta niña, hablando de la palabra de Dios, hablando de lo que ella había aprendido. Increíble, esa sobre todo dice que expresaba una pasión, una fuerza, una imaginación y una vivencia que la gente no podía pasar y no escucharla y quedarse ensimismado o concentrado en lo que ella decía. Con 17 años hay fotos de ella, era una joven inteligente, le gustaba mucho estudiar, era culta, cuando le interesaba un tema se comía todos los libros que había de ese tema y era de bello parecer, era guapa y parecía que tenía todo lo que deseaba.
sus ropas eran hechas a medida y siempre estaba a la moda. ¿Por qué? Porque los padres eran pudientes y, como les digo, era hija única. Pero ella intuía que tenía que haber algo más. Y un día, yo creo que también todos de alguna manera lo intuimos, hizo la misma oración que yo hice hace tantos años atrás. Oyó que Dios se podía revelar y estuvo orando porque Dios se revelara a su vida. Habiendo nacido en la iglesia y habiendo hecho tanto y conociendo la palabra de Dios. Yendo a su casa después de esta oración, vio un cartel que decía Campaña del Espíritu Santo, con Robert Semple, evangelista irlandés. Y era una mujer también muy curiosa, una joven muy curiosa, y al final convenció a su padre para ir a esta campaña. Su padre decía, no vamos a ir, que esos son pentecostales, eso no tiene nada que ver con nosotros, eso es otra religión. Pero dice, vamos papi, yo no voy a ir solo a la campaña. Y fue y se acomodaron atrás y escucharon lo que este hombre, Robert Semple, tenía que compartir. Dice que cuando se pusieron a escuchar, este hombre, Robert Semple, que fue el que despertó ese poder del Espíritu Santo en ella, dice, solamente estaba leyendo el libro de Hechos, capítulo 2, que tanto hemos leído aquí, y esa parte donde dice en el sermón de Pedro, arrepentíos, otra vez os digo arrepentíos. Dice, ella cuando escribió esas palabras de este hombre, dice, las palabras me atravesaban como flechas. Yo nunca había escuchado a alguien leer la Biblia de esa manera. Era como una espada que cortaba en mi interior todo el mundo que yo me había hecho. Habían ataduras, habían tantas cosas en mí que la palabra las iba cortando dentro de mi corazón. Y entendí a través de ese mensaje que no había un punto intermedio cuando uno es creyente. No se puede servir al mundo y servir a Dios. Ella decía, si alguien ama a uno, al mundo, a Dios, al final lo amará para siempre. Y si es algo tan simple, no hay algo intermedio. Porque ella, como muchos creyentes, a veces están como en un lugar intermedio, entre, bueno, no nos comprometemos, pero tampoco estamos, y ella dice, no existe ese punto intermedio. O estás con el Señor o estás con el mundo. Cuando ella entendió esto, ella dice, yo nací de nuevo con 17 años, a pesar de que ya predicaba mucho antes. Ella tuvo esa visión que llegó a escribir y redactó. Dice, en esa ocasión vio un río negro que corría caudaloso y en el que caían millones de hombres, de mujeres y de niños y que eran arrastrados sin remedio a unas cataratas. Y entonces escuché la voz de Dios que me decía, conviértete en ganadora de almas. ¿Se imagina? 1904 aproximadamente. Conviértete en ganadora de almas. Y ella diría, ¿qué es eso? ¿Usted sabe lo que es un ganador de almas? ¿Uno que juega a la lotería y se gana las almas o qué? No puede pensar eso. ¿Qué es un ganador de almas? Yo imagino que a ella también le pareció extraño. Especialmente porque, como decía la semana pasada, las mujeres de ese tiempo, que coincidió en algunos años con la hermana Ethel, las mujeres en ese tiempo no podían predicar. Como yo decía, no podían ni votar. Pero ella decía, yo no podré predicar, pero sí puedo buscar profundamente a Dios. Eso no hay quien me lo quite, eso lo puedo hacer. Y se sumergió en el estudio del Nuevo Testamento y en buscar la llenura del Espíritu Santo. Después de sumergirse en el estudio del Nuevo Testamento, ella concluyó que solo había un requisito para predicar el Evangelio, y era ser bautizado con el Espíritu Santo. Y ella dice, si no soy bautizado con el Espíritu Santo, estoy falta. Y comenzó a asistir a unas reuniones que se hacían en aquel tiempo, se llamaban reuniones de espera. Y se hacían en casa porque había un deseo de la gente de ser despierto, de esperar algo de Dios. Estoy hablando del año 1908. Los del Ejército de Salvación no estaban muy de acuerdo porque ellos decían, eso es pentecostal, eso no es... Su mamá tampoco estaba de acuerdo, pero esta joven, Amy, pasó y tuvo que escoger entre lo que ella entendía que agradaba a Dios o agradar a su propia familia. Y ella decía, mamá, lo que tú digas, pero yo estoy buscando de Dios. Y primero en mi vida es el Señor. Y siempre era así. En una de estas reuniones ella tenía que volver a su casa, al colegio, y ella estuvo orando ese día porque sabía que algo estaba a punto de suceder, algo iba a suceder. Y ella dice, ya tengo que irme y tengo que volver a las clases. Y ella oró y dice, Señor, no quiero salir de aquí hasta que tú te derrames. Dice, ese día cayó una tormenta de nieve allá donde ella estaba, en esa ciudad,
que no sé cuántos metros de nieve, y la gente no podía salir de los lugares donde estaban, se cerraron los colegios, se cerró todo, y ella pudo estar unos días más allí donde estaba reunida, porque nadie podía moverse donde estaba. Estando 2 o 3 días en esta condición, ella recibe el bautismo del Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu Santo. Con 17 años, al final se casó con el evangelista irlandés, con Robert Semper, y decidieron ir a China como misioneros. Casi nada. Eso fue un palo para los padres de Amy. Hija única, consentida, media ahí mimadita. ¿Cómo te vas a ir tú a China? Que no es como coger un avión ahora y irse a China, ¿no? Y no tenía ni Facebook, ni internet, ni nada para comunicarse, y imagino que ni teléfono. Pero ella, la mamá de Amy, entendió y se acordó del voto, del pacto, de la oración que había hecho a Dios antes de que ella la concibiera. Yo a ti te la entrego. Y entendiendo la oración como se hacía realidad, ella dio su bendición para que fuera a China. Tremendo aquello. Con 17 años se casó con este hombre, quedó pronto embarazada, ellos partieron para China, pasaron por Irlanda, cuando eso se iba en barco, se trataba bastantes semanas, si no meses en llegar allá, por la familia donde el esposo. En Londres la invitaron, porque en Europa eran un poquito más abiertos y invitaban a las mujeres a predicar, no mucho, pero un poco más. Dice, cuando ella estuvo predicando en Londres, dice, ella recuerda su primer mensaje, abrió el libro de Joel, capítulo 1, dice, no recuerdo nada de lo que dije, solo recuerdo que la gente, las cientos de personas que estaban ahí lloraban y lloraban y caían, y había una unción en todo aquel lugar tremenda. Dice, no puedo decirles qué fue lo que dije, sé que leí Joel 1 y Dios hizo lo que quería hacer. Y después de ahí salieron para China. 1910 llegan a Hong Kong y ella no estaba preparada para lo que vio. Ella cuenta la cultura china en 1910. Dice, cuando ella veía cómo los chinos se comían las orugas, se comían los insectos, mataban las ratas para comérselas, porque la cosa estaba difícil también en aquel tiempo allá en Indochina y en Manchuria, toda aquella zona. Ella quedó un poquito trastocada. Dice, el ruido de las calles de noche, en aquellas calles, en aquellas casas que eran como de bambú o de no sé qué, no podía dormir, tenía insomnio. Un día, dice, ella vio desde su casa como los hindúes, que habían hindúes en la zona, quemaban a sus muertos en la misma calle, porque ellos queman a los muertos, no los enterran, te lo sabes, ¿no? Los meten en el río Ganges y demás. Dice, todo aquello a ella la sobrepasó. Apenas llevaban 2 meses allí, cogieron la malaria a ella y su esposo. Ella embarazada de 8 meses, con malaria, malnutrida, con todo lo que estaba viviendo, y encima de aquello su esposo Robert, el gran evangelista que tantas personas habían recibido en Estados Unidos al Señor, muere de malaria. Increíble, tremendo, ¿verdad? Si aquí se acababa la historia, sería terrible esto, ¿o no? Sola, en China, en aquel tiempo, al principio del siglo, sin entender seguro que ni una papa de chino, con un niño recién nacido que dice que cuando nació pesó 2 kilos, flaca, desnutrida, sin marido, viuda. Habrá pensado, Dios, ¿qué es esto? ¿A dónde me trajiste? ¿O no? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría? Dolor, frustración, soledad, luto, tremendo. Como les digo, si acabara aquí la historia, decía, yo estuve una avivadora. Su mamá le envió dinero y ella pudo regresar a América. Pasó su luto allí y en 1912 se casa de nuevo con McPherson. Por eso tiene 2 apellidos. Saben que en América la mujer toma el apellido del esposo. El primer apellido del primer esposo, siempre, y el segundo apellido del segundo esposo, McPherson. Y pronto llegaría su segundo hijo. Ella escribe, los 3 años siguientes de mi matrimonio los comparo a la historia de Jonás. Yo había huido de Dios y como resultado sufría depresión, siempre estaba enferma y llegó a tener un colapso nervioso, casi la tomaron por loca. En esas estaba cuando volvió a escuchar la voz de Dios que le decía, predica la palabra, irás, 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 varias ocasiones. Dice, yo intentaba ser una buena ama de casa, una buena madre y una esposa tranquila como todas las demás.
Y especialmente cuando limpiaba la casa, hacía mis ocupaciones, escuchaba esta voz que estaba metida en algún lugar y me decía, irás, irás, irás. Tremendo esto, ¿verdad? Ella entonces empezó a dar clases de escuela dominical en la iglesia para decir, así cumplo, ¿no? A veces hacemos eso. Nos creemos que hacemos cosas en la iglesia y ya estamos cumpliéndole a Dios. Pero la voz dice que no se iba. 2 años más tarde, en 1914, enfermó. Los médicos mandaron llamar a sus padres. Dijeron, vengan a despedirse porque ya no va a pasar de una semana. No va a pasar. Su mamá, estando en el hospital, recuerda de nuevo el pacto con Dios. Y ella le dijo al Señor, yo abandoné tu llamado y tú me diste a esta mujer, tú me diste a mi hija para seguir ese llamado que yo abandoné. Aquí la presento. Habían estado en coma y todo, ya fueron a despedirse. 2 semanas más tarde, ella estaba completamente sana. Y dicen que despertó del coma balbuceando, yes, I will go, iré, yes, sí, yo iré. Diga conmigo, yo iré. Sí, yo iré. ¿Lo irá? Tremendo esto. Le escribe al marido y le escribe lo siguiente, he tratado de seguir tu camino y te he fallado. ¿No querrías venir tú ahora y seguir el mío? Estoy segura de que juntos seremos felices. Pero este hombre que estaba acomodado no quiso cambiar de vida. Amy comenzó a predicar, dejó los hijos con su mamá y en su primer llamado ella es la primera que pasa adelante. Ella hace un llamado y se pone de rodillas. Dice, antes de que me diera cuenta, había caído bajo el poder del Espíritu Santo. Es como si el Espíritu Santo hubiera vuelto a aquello que ella había vivido tanto tiempo atrás. Comenzó a predicar por su cuenta. Le dejaba a los niños a su madre y salía a la calle a predicar. Las iglesias no la apoyaban al principio. Esta es una neopentecostal de esas, y menos el Ejército de Salvación. Luego dice que hacía pequeñas campañas con una carpa vieja que tuvo que remendar. Ella describe, los dedos se me endurecieron, me salieron llagas porque era una vieja carpa y tenía que estar cosiendo esa carpa y no tenía, y los dedos se la arrugaron. Ella limpiaba, montaba la carpa y se saqué músculos de tanto clavar las picas. Montaba la carpa, invitaba a la gente, predicaba y oraba por las personas. ¿Qué hacía ella? Todo. ¿Cuántas mujeres están esperando? Ay, es que si hicieran algo yo me apunto. No. Esta no se apuntó a nada. Esta echó para adelante. ¿O no? Sola. Si estoy solo, pues solo. No hay equipo, vamos para adelante. ¿Usted es capaz de hacerlo? ¿De echar para adelante sola? Ay, no, yo si hubiera alguien, yo si me dicen, si vamos a repartir folletos, yo voy. Pero si no, nadie tuvo que decirle nada. Porque ella le había dicho al Señor, yo iré. Y así fue lo que hizo. Y empezó, ya le digo, hacía de todo. ¡Qué mujer, iglesia! ¡Qué mujer! ¡Qué ímpetu! ¡Qué fortaleza! Para decir, no importa. Jamás dijo, es que estoy solo. No dijo eso nunca en la vida. Es que estoy sola. Porque ella sabía que nunca había estado sola. En los momentos más difíciles de su vida, aún allá en China, ella recuerda cómo el Espíritu Santo estaba con ella a pesar de su depresión y de todo lo que vivió. Y esta mujer dice, nada puede parar lo que Dios quiere hacer en mi vida si yo estoy preparada a seguir adelante. ¿Lo cree? Ya conmigo así sea. De 1917 a 1923, es decir, en 6 años, recorrió los Estados Unidos de cabo a rabo, visitando más de 100 ciudades. Iba con una especie de carromato, ¿saben un carromato, no? Un carro de madera y tal, con las cosas detrás y todo lo que llevaba preparado. En campañas que duraban entre 2 días y 1 mes. Dice, estuvo en una ocasión 2 años sin poder ver a sus hijos pequeños. Sus hijos tenían 5 años y estuvo 2 años sin poder verlos, porque estaba enfrascada en la obra del Señor. Eso sí es sacrificio, ¿no cree usted? Eso sí es entrega, cuando tiene las cosas claras. Sus hijos después relatan también en el libro, dan su testimonio. Sus hijos nunca se frustraron. Ya con 7 años, ella comienza a llevárselos en sus grandes viajes de predicación. No solamente a sus hijos, sino a su madre. Y ellos recuerdan ese momento, ellos escribirían, en medio de tanto ajetreo,
nosotros nos sentíamos seguros porque estaban amenazados muchas veces cuando iban al oeste, hablaba la semana pasada, por los mafiosos, por los gángsters, que no quería que la gente se convirtiera porque muchos de los mafiosos dejaban de pertenecer a la mafia y salían de ahí, entonces estaban amenazados. Ella iba con sus niños, con su madre, y los niños dicen, nunca nos sentíamos inseguros, sabiendo que estábamos con ella, estábamos protegidos y llamábamos viajar con ella. Los viajes se convertían en enseñanza, se convertían en todo eso que una madre puede hacer por un hijo. Dice, ella escribe, yo amaba predicar y Dios comenzó a sanar personas. Nunca busqué un ministerio de sanidades y no me fascinaba la idea de tenerlo, dice ella. Pero Dios hace lo que quiere hacer a través de ti si tú simplemente le dejas. Dios no va a hacer lo que tú quieras. Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer si cada uno de nosotros le dejamos. Ella cuando empezamos las sanidades se sorprendió y dice, yo soy predicadora, yo predico el Evangelio de salvación, yo esto de sanidad es una historia que después viene un montón de gente por sanidad y eso para mí no. Y el Señor dijo, usted va a hacer lo que yo quiera hacer, entonces hagamos lo que tú quieras hacer. Por miles se cuentan las sanidades que el Señor usó otra vez, pero por miles, todo tipo de sanidades. Y muchos testimonios, yo quise sacar alguno aquí del libro. Dice, una noche la carpa estaba llena de personas. Y las cámparas que en el momento eran como quinqueles, imagino que de petróleo como aquí, una de esos quinqueles mientras ella los encendía le explotó y ella quedó con eso envuelta en llamas, se pudo apagar, pero quedó toda la cara quemada, todo el cuello quemado y había gente que iba a burlarse a las carpas, porque siempre hay de todo un poco, ¿no? Y aquella noche hice la campaña, estaba llena de gente y salieron aquellos que se iban a burlar y se pusieron en riesgo vacilando, la que hace sanidades hoy no va a salir, está enferma, así que más vale que se vayan para su casa. Y dice, cuando ella escuchó ella saltó a la plataforma, dice, el dolor en la cara, el ardor, la agonía de haberse quemado toda su cara y su rostro y parte de su ropa. Dice, ella llegó ahí a donde estaba el teclado y se puso a cantar, alabado sea el Señor que sana y el cual quita mi dolor. Dice en la segunda estrofa, delante de las cientos o miles de personas que habían allí. Mientras ella cantaba, su cara empieza a regenerarse y toda su quemadura empieza a hacerse, la piel se le volvió como la piel de un niño. La gente estaba viendo aquello empezaron a glorificar al Señor y Dios se derramó con sanidades y milagros. ¿Por qué? Una mujer quemada la cara, quemado el cuello, que hombre, suspenda todo, ella no le importó. Y ahí dice, mi Dios se va a glorificar, porque hemos venido aquí a glorificar a nuestro Dios. Y salió y se puso a cantar aquel piano, aquel teclado, alabando a Dios, a pesar de su angustia, de su dolor, de su sufrimiento, de lo que estaba viviendo. Y Dios se glorifica. ¿O no? ¿Cuántas veces te he dicho, ay, me duele la rodilla, ay, yo no voy al culto hoy, que me duele la rodilla, no puedo ni moverme? Esta fue quemada, recién quemada encima, no se había echado ni crema. Y Dios es una obra. Qué importante es creerle a Dios, hermano. Y ver la vida a veces diferente a como nosotros la imaginamos. En otra ciudad donde llega estaban celebrando el carnaval. Y cuando justo llega en el desfile de carnaval, ella era así de intrépida. Dice que cogió su carro, decoró el carromato con palmeras, hizo como una carpa, se metió en medio del desfile del carnaval con una pancarta que decía, Jesús viene pronto y yo voy a la campaña pentecostal. ¿Y tú? ¿Te quedarás? Y ella tocaba los letras en aquel carro. Dice, esa noche la gente corría, salía del carnaval, iba corriendo a la campaña y recibían a Jesús. Dice, mientras la iglesia de aquel lugar, mientras los hermanos decían, ay, en el carnaval, eso es mundano, eso no sé cuánto, ella aprovechaba aquel desfile. Y se buscaba el odio de los cristianos de la ciudad. Dice, pero los pecadores venían arrepentidos y recibían al Señor. Qué importante es entender el plan de Dios para nuestras vidas. Así era esta mujer, decidida. No la paraban ni los carnavales, ni lo que pensaran los creyentes de la ciudad, era decidida. Luego llegó a hacer campañas cuando empezó a ser conocida de más de 16,000 personas que llenaban auditorios hasta 3 veces al día. Sanidades se cuentan por miles y miles de sanidades. Al final, con la entrada en años, se establece en California y levanta ahí un templo, el Angelus Templo le puso. Era como un teatro en la zona de Hollywood, en redondo, hay unas fotos increíbles de este teatro, estilo, la acústica ahí sí que era perfecta,
con su primer piso, su segundo, sus palcos. Aquello era tremendo, que cabían 5.000 personas. Tremendo en esa ciudad. De los estudios de Hollywood, en este tiempo la gente acudía porque querían aprender cómo ella desarrollaba su ministerio. Hacía las cosas con excelencia. Construyó en el auditorio una torre que llamaba la Torre de Oración y había gente orando 24 horas al día. Siempre había personas que estaban orando. Estableció coros. Ella compraba vestuario y material de escenografía para representar los sermones de la palabra de Dios. ¿Qué les digo, por ejemplo? Que ella en el escenario iba a hablar del huerto del Edén y montaba palmeras, montaba árboles, montaba todo aquello que iba a hablar. Como un escenario de Hollywood. Dice, en una ocasión, hablando del huerto del Edén, precisamente, mandó hasta buscar un loro. Y fueron al circo y trajeron un loro. Y cuando estaba en medio del sermón, ella no sabía que el loro decía palabrotas. Un loro de circo, ¿qué va a decir? Dios te ama, Dios te bendiga. No, decía un montón de palabrotas. Dice, cuando está en medio del circo, del sermón, el auditorio que se oía todo, cuando tú hablabas se oía hasta la última fila, acústica impresionante. El loro empieza a decir palabrotas y le decía, vete al diablo, vete al diablo, vete al diablo. ¿Se imagina? Pero ella aprovechaba todo eso y de pronto ella hace como que está testificándole al loro y persuade al loro de que reciba a Jesús. Tú lo que tienes, y empieza como a testificar al loro en esa representación y persuade al loro para que reciba a Cristo en su corazón. Aprovechaba hasta las cosas más inverosímiles para que Jesús se manifestara. Y así era esta mujer. Sacaba de lo peor lo mejor. Improvisaba. En esta ocasión, recuerda, la gente se reía porque al final dice, loro, has trabajado muy bien, te prometo una jaula de cristal en el cielo. Todo señalaba a Jesús. El mismo Charlie Chaplin, el famoso Charlie Chaplin, acudía a los cultos de esta mujer, de Amy McPherson. Y en muchas ocasiones llegaron a intimar, a ser amigos, y el Charlie Chaplin le ayudaba a los decorados de los cultos, a montar los decorados para los sermones. Le decía esto, decía lo otro. Muchos se nombra como Charlie Chaplin y otros estaban ahí, Anthony King, un montón de actores y directores que tuvieron Oscar, iban a la iglesia de esta mujer. Estaba ahí en Hollywood. Otros iban a aprender de ella para ser mejores actores, mejores actrices. Su vida siempre fue dura. La gente, cuando ella cogió toda esta fama y todo esto, empezó a denunciarla para sacarle dinero, intentaban aprovecharse de ella, los mafiosos la perseguían, porque vuelvo y le digo, muchos mafiosos eran rescatados y contaban sus testimonios y aquello hacía que quisieran matarla, que quisieran acabar con ella. Se pagaron a los fiscales del distrito con dinero de la mafia para levantar acusaciones falsas con ella. ¿Recuerda la semana pasada con Esther? Con ella fue igual. Siempre denuncia, siempre intentando acosarla. Fíjate, toda esa gente, esos fiscales que la acusaron tantas veces, terminaron en la cárcel famosa de San Quintín y en otras cárceles, hasta gobernadores y demás. Porque ella decía, el Señor está conmigo y el Señor defiende lo suyo. Usted tiene que entender esto. El Señor lo va a defender a usted cuando usted está haciendo la obra de Dios. Siempre. En su trabajo, en donde usted se mueva. Si usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga, Él mismo le va a defender. No tiene por qué temer, no tiene por qué asustarse. No tiene por qué temer nada de lo que pueda hacer el mundo. Esta mujer lo tenía claro. Ella decía, yo me centro en pastorear. Y empezó a establecer cientos de iglesias por todo Estados Unidos y empezó a enviar misioneros por todo el mundo. Ella establece la primera emisora de radio cristiana en el mundo. La primera mujer con una emisora cristiana de radio, que fue famosa y bueno, después de eso salieron muchas más. Ella pastoreaba. Fundó, usted quizá la ha escuchado, la denominación Iglesia Cuadrangular, basada en una versión de Ezequiel que tuvo ella. Esa iglesia todavía está por aquí, creo que había alguna en esta isla también. Murió en 1944, yendo con su hijo a dedicar una nueva iglesia. El hijo cuenta cómo fue, se charlamos juntos varias horas. Estaban en plena Segunda Guerra Mundial y habían apagado todas las luces de la ciudad por ataques japoneses. Y dice, y en esa noche donde estaba todo oscuro, tuvimos una de nuestras conversaciones más profundas, mi mamá y yo. Me fui a acostar
y a la mañana siguiente ya había partido. 53 años tenía. 53 años cuando falleció. El 9 de octubre de 1944, cuando ella cumplía 54 años, el mismo día, su cuerpo iba al cementerio y más de 60.000 personas acudieron a su funeral. Quisiera leer para ir concluyendo algo que aparece, que dice el escritor del libro. Dice: la historia completa de Aimee Semple McPherson jamás podrá ser contada en un solo capítulo. Como en el caso de otros grandes generales de Dios, solo el cielo revelará todo lo que ella hizo. Pero para estas páginas, digamos que en toda su vida, Aimee compuso 175 himnos, de los que muchos se cantan en las iglesias, varias óperas y 13 dramas oratorios. También predicó miles de sermones y más de 8.000 ministros se graduaron en su instituto. Se estima que durante la Gran Depresión, esto fue cuando Estados Unidos quedó con un montón de gente parada, aproximadamente 1,5 millones de personas recibieron ayuda directa del ministerio de esta mujer. Hoy la denominación Cuadrangular continúa extendiéndose a lo largo de toda la tierra, con las palabras que Dios y que le fueron reveladas a esta hermana McPherson. En su declaración de fe del Evangelio Cuadrangular dice lo siguiente: 4 esquinas son: Jesús es Salvador, Jesús es sanador, Jesús bautiza en el Espíritu Santo, Jesús es el Rey que viene. También escribiría ella: primero, decía Aimee, mantente firme en medio de la corriente de la vida y no permita que el mundo secular te conforme según su modelo. Sé desinhibido, sé natural, demuestra el amor y la libertad que Jesús trajo a la tierra y a tu vida. Permanece firme ante las presiones, sin ceder por temor. Sé osado, sé atrevido para llevar a cabo el plan de Dios para tu vida en la fortaleza que el cielo te da. Sé apasionado en esos dones que el Espíritu Santo ha dado a tu vida, pero nunca te excedas. No intimides a la gente solo porque tienes el poder. Simplemente ámalos a todos. Dice: la fe cristiana es una forma de vida. Corre como en un maratón, no una carrera de 100 metros. Ahora toma la antorcha que Aimee nos ha pasado y no te conformes con la mediocridad de una vida religiosa. Sacude el mundo para Dios con la libertad, la osadía y la sabiduría que el Señor te ha dado. Y párate firme, cumple tu destino personal en el llamado que Dios te dio. Dura vida la de esta mujer. Si ella hubiese tirado la toalla, si hubiésemos hablado solo hasta lo que sucedió en China, hubiese sido terrible el llamado de Dios, ¿verdad? Yo no sé cómo está haciendo tu vida. A veces estamos en esos momentos de dificultad. A veces es como si estuviéramos en ese momento que ella estuvo en China, cuando se queda viuda, cuando se siente sola, cuando se encuentra de una manera y dice: ¿qué voy a hacer? O a veces nos puede pasar que volvemos y pasamos nuestro luto y estamos acomodados ya a una situación. Y ella dice: bueno, se casó y, como dice ella, esos 3 años eran como Jonás. Porque no podemos vivir fuera del propósito de Dios. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado en esta tierra, en esta isla, para tener un despertar espiritual. ¿Por qué Él lo quiere hacer? No porque el pastor lo quiera hacer, no porque el de al lado lo quiera hacer, no porque como es unido, no, es lo que el Señor quiere hacer y lo que el Señor pone en nuestros corazones. Por eso estamos hablando de fuegos de avivamiento. Yo no sé cuánto de ese fuego de avivamiento, desde que comenzamos a hablar allá por el primer martes de enero, ha crecido en su interior. Usted tiene que saberlo. Se ha avivado. Hoy ya estaba ese fuego y ahora ves cómo sigue creciendo ese fuego, porque esto es un crecer continuo. Esto es un anhelo continuo. Hablábamos el domingo del Espíritu Santo. Esto es un deseo que está en tu interior. Tú tienes que mirarte al espejo y saber qué es lo que hace la palabra cuando llega a ti. No la tomas y la escuchas y la dejas así, bueno, y vas a decir: no, usted tiene que saber. Esta mujer, la vida fue muy dura, como la que hablábamos la semana pasada. Muy dura fue la vida. Pero aprendieron a decirle sí al Espíritu Santo. Sí, cuenta conmigo. Y cuenta conmigo de verdad, no a media. No, cuenta conmigo de verdad.
Y eso te va a llevar a asumir desafíos, a asumir retos. Es que no podemos avanzar si no tomamos desafíos con nosotros mismos y con aquellas cosas y esos problemas que nos enfrentamos, que tenemos que conquistar, que tenemos que avanzar. Porque los retos, en la medida que van siendo superados, las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones que vamos alcanzando, que vamos superando, nos llevan a ese despertar, nos llevan al avivamiento. Mire, esta mujer puede decir, yo estoy sola, yo. Porque a veces nos paramos en eso. Es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que yo estoy solo. Si esta mujer hubiese pensado así, no estaríamos hablando de Amy hoy. Y posiblemente, quizás no estaría yo aquí. Pero hubo una mujer que estuvo dispuesta a pagar el precio. Hubo una mujer que estuvo dispuesta, a pesar de la dureza de la vida, a tomar los desafíos y a vencer en el nombre de Jesús. Y yo creo que cada uno, si estamos aquí hoy, es porque asumimos ese desafío. Usted tendrá que pensárselo en su casa, recibirlo en su corazón, meditarlo con el Espíritu Santo y a qué va a ser desafiado esta noche. ¿A qué va a ser desafiado mañana? No a irse a China, seguro que no, pero ¿a qué va a ser desafiado en su lugar de trabajo? ¿A qué va a ser desafiado ante su esposa? ¿A qué va a ser desafiado ante sus hijos? Esos desafíos vamos a tener que vencerlos. Y en el nombre del Señor Jesús vamos a alcanzar lo que Él ha destinado que alcancemos para la gloria de su nombre. ¿Lo cree?